Di già luna pa già viernes, di 6 ore pa 7 ore di mainta, Bon dia con Jesus, presenta pa Pastor Ivan. La ca poder di oración tabo desayuno, la ca poder di oración fortificabo il lantabo spiritu. Bon dia con Jesus. Pastor Ivan ta invitabo di 6 ore pa 7 ore di mainta através di Voz di Moneiro, 94.7 FM. Morro, buen día, bienvenido mi amigo Nan, bienvenido a nos encuentro de nos programa Buen Día con Jesús. Llamando a Dios, danki, masha, danki para nos cada uno su vida, para un día nuevo que el Señor aduna nos, para nos por sigue crece, para nos reconocer Dios su amor, su misericordia, y vaya viernes aquí, para nos reconocer también que no está pecador, que no está débil, que no sin mister de Dios su presencia, su amor, su misericordia. Iglesia, está poniéndonos delante y para juntos celebrar memoria de San Ezequiel Moreno, obispo, que nace en España, riba año 1848 y a morir en año 1906. Un hombre con fama de santidad. Un hombre que ha dedicado y consagrado entera su vida largo como misionero agustino recolecto a favor de esnan más pobre y enfermo y necesita. Esta es un que está intercede delante de Dios para enfermo de cáncer, un gran apóstol de evangelización, San Ezequiel Moreno. Está patrono de Tur Isnan enfermo de cáncer. Nos llama Dios Danke P y nos pide San Ezequiel Moreno intercede para cada román, cada uno de los amigos que está sufriendo, pasando momentos difíciles por motivo de cáncer. Van junto, tras una cadena de oración y reza. En el nombre de Tata y de yo, de Espíritu Santo. Amén. Tata Santo nos está alabado, Señor, nos está glorificado. Vos lleno de amor y misericordia, Señor. Ahora, ya viernes, nos está recorda con misericordioso vota. No está pecador, no está reconocer. Perdonadnos, Señor. Purificanos. Líbranos de tu malo, mi Señor. Y también nos quiere perdonar tur están cuajasi nos daño, que te pone nos sufre, nos está perdonar nan cada uno, Señor. Y nos está pidiendo Cristo Jesús, la sangre preciosa, sea tocando cada uno de mi romagnan enfermo de cáncer. Cada uno de nan, mi Señor. Porque es un más chiquito, es un más grande. Me está poniendo delante y me te imagina, tocando, Señor, abrazando, Señor, llenándonos de poder, de fortaleza, de sabiduría. Mi amigo mío, si vos está pasando por de momento de enfermedad y cáncer, reza junto conmigo. Señor Jesús, me te quiere, me te convencí que vos estás mi Dios y mi Señor. Voy a morir para mí, riba cruz. Voy a drama vos sangre, riba cruz para mí. Para el mérito de vos sangre precioso, mi que ofrece y pone vos delante mi enfermedad de cáncer, mi Señor. Más que como más tende, que difícil es portar, para vos turco está posible. Pensé, me te ofrece mi enfermedad, mi dolor, mi soledad, mi sufrimiento, me te uní mi mes nabo y nabo dolor, y ofrece nantur para conversión de pecador, mi Señor. Para conversión de esdan de mí, de esdan más frío e indiferente, Señor. Mi que ponemos delante, Señor, y ofrece mi vida,
Así na manera esta, y me que llamado Danki, mi Señor y mi Dios. Más que comí no por sentido, más que comí no por mirado, toh, atame aquí, Señor, bodilante, ofreciendo mi mes, rezando, intercediendo, patur están, cutimester de misericordia de este momento aquí. Y de antemano, mi Señor y mi Dios, le hago amor, bo misericordia, como sangre precioso, tocame, purificame profundamente, cura y libra mi mente y mi corazón de tu sorto de cosas que no te digo y doname vida, Señor, doname salvación, doname perdón, doname paz, para ser vos todopoderoso, mi Señor. Santo, santo, santo vota, nabo, tur, honor y gloria. Danki, masha, masha, danki, mi Señor. También, Tata Santo, mi que pone delante, tur esnan, cuajase aña, awe, cuá celebrar, y que está celebrando un año más de vida, llenan de fortaleza, de poder. Sí, Señor, sea abo, tocando, sanando, librando, y donando perdón a tur están cutimester de vos presencia de vos misericordia infinito, Señor. Danki, danki, mi Señor. Nabo, tur, honor y gloria, de en tur siglo, de siglo nan. Amén. San Ezequiel Moreno, pide panos. Gloria na Tata y na Yu, na Espíritu Santo, manera taba ta comenzamiento, ta ahora y ta pa sempre, dentur siglo, de siglo nan. Amén. Die Boete al mijn zonden.
E de primeira leitura do book de Josué. Josué, capítulo 24, versículo 1 até 3. Den o tempo aya, Josué a reunir toda tribo de Israel na Siquim. E Amanda chama todo e anciano, jefe, juez e maestro nang de lei cerca de. Ora nang apresenta delante de Dios, Josué avisa gente e pueblo. Assim, Senhor Deus de Israel tabisa. Hopi tempo passar, vosso antepassado não abiba na outra banda de Rio Grande Eufrates, onde não tabata Terak, tata de Abraham e Nacor. Não a serve e Deus não estrangeiro de não país. Me saca Abraham, vosso tata, for de outra banda de Rio Eufrates. Ele a cruza gente terra de Canaã. Me a multiplicar su descendiente nan e adune Isaac. Na Isaac me adune Jacob e Eusau. Na Eusau me a entregar el regio montanoso de ser como propriedade. Jacob, cujo hombre nan abaibiba na Egipto. Después me amanda Moisés y Aarón. Me ha afligí Egipto como diferente plaga pisa y hobby otra obra me dice. Después me laga boso sali. Me alaga sali boso antepasado nan for de terra de Egipto. Y boso allega na lamang. E egipcio nan a persegui boso antepasado nan ku e garoshi nan de guerra. E corredor nan de cabai. Tena lamang cora. E ora nan exclama na Senhor a pone escuridade entre boso e egipcio nan. Me alaga la man cubri e egipcio nan tapa nan. Asina nan ahoga. Boso amira ku boso mesuo kiko mi ahasi na Egipto. Boso mesa de que maneira me atrata e egipcio nan. E boso abiba hopi tempo den deserto. Después me atrese boso den etera de e amarillo nan. Kende nan tabata biba na e outro banda de Jordão. Nan a ataca boso, pero me a entrega nan den boso man. Boso a toma posição de nan terra e boso acaba kunang. Posteriormente, Balak, rei de Moab, llama Yudi Sipor, alanta e a ataca pueblo de Israel. Él amanda busca Balaam, Yudi e Beor, maldiciona boso, pero no estaba taquer a escucha Balaam, y emester a bendicionar boso. Asina mi alibra boso for de man. Boso a cruza rio Jordán e a llega Jerico. E habitante nan de Jerico a convertir boso. E amarillo nan, Reseo nan, Cananeo nan, Hitita nan, Gesgaseo nan, Hefeo nan, y Kelboseo nan, a atacar boso. Pero mi a entrega nan den boso man. Mi amanda e maribomba nan boso delante e essa aqui a derrotar e dos reinan de e amarillo nan for de boso delante. Ma no pa medio de boso
espada ni boso bor. Mi aduna boso un tierra cuboso no a cultivar. Y esuidad nan di boso no atraja y boso aviva de nan. Boso ta come e fruta di ekunukunan di wendreifi. Y di ehofinan di oleifi cuboso no a planta. Palabra de Dios nos ta alabado, Señor. Nos lectura hacer tuma for the book di Josué capítulo 24 versos 1 tecu 10:3. Nos sigue meditar y buki bonita historia de Israel como pueblo. Esta una historia tremendo, historia de desobediencia y de idolatría, esclavitud, sufrimiento, cultura sorto de situación difícil, conflicto nan, desierto, bestia nan, no se llama plaga nan, Egipto, vos te acuerdas, ¿verdad? También está historia de es un que a pesar de turcos queda fiel a su pueblo. Awe nos escucha y para medio de boca de Josué, prometo el amor, esta cuenta asina pura natur tribu y autoridad nan de Israel, esta presenta nan también en misericordia, ternura, bondad, compasión, compañero con Yahvé, Dios, el ajasi kunan y Dios su pueblo. Panan queda corda, necesidad, panan está agradecido de tiempo de abundancia, kunan pasa y viva de etera de promesa. Ahora no está lubida de quién no está y de quién nos ha recibido turcos. No está la marca de una actitud, no se llama de malagradecido. Historia de Israel que se repite cada vez que nos está lubida, riba Dios su misericordia, riba Dios su compasión, nos no por cae de tentación tremenda aquí de viva con una actitud de olvido para con Dios y de ser malagradecido con él. ¿Cuánto ves? ¿Cuánto gente no está conoce? Kunan al olvidar arriba lo cual con Dios el ajasi de la vida y nan toma una decisión de frialdad e indiferencia. Nanta viva como si Dios mes nota existir. Basta panantin comida, basta panantin trabajo, basta panantin casa, basta pajaña, éxito, prosperidad, etc. Pero nada que ver con Dios. Esa es una actitud de olvido. La memoria falla. Y nada viera ingrato y malagradecido para con Dios. Nos no por caer de tentación tremendo aquí de viva. Así aquí, con una actitud de pérdida de memoria. Una actitud de olvido para con Dios y de ser malagradecido para con él. No está llena, nos ves de miedo, es esta otra manera, miedo mirando nos ves como si no estaba ahí de turcos, miedo de perder e costan con nos tin cava, nos tin miedo
de perder el lo cual que nos logra de vida. Miedo de perder éxito, miedo de seguridad, de perder seguridad. Y tú, esa aquí, está así para nos olvidar riba Dios. Matambe, riba nos mes gendenan. No está bien egoísta. Te queda sin compartir con otro nan, lo cual con nos está recibir por de Dios. Más que con nos no quiera aceptar. Tu costa viene por de Dios. Miedo nos tiene para sacrificar algo de nos para otro nan por vivir, para otro nan por disfrutar. ¿Cuánto vez nos olvidar de quién? Del pasado. A sacarnos por de nos situación difícil. Nos olvidar de quién ayúdanos a sobrevivir y de cuánto gente del pasado ayúdanos a progresar de adelante. Y también nos olvidar de dónde nos avine. Quien viaja con nos avine de un pasado no hopi bon. Ahora nos tiene suerte cuando está viviendo bon, pero no está olvidar. Y pese nos actitud taviera orgulloso, arrogante, soberbio. Para nos olvidar de nos origen y de nos condición. Nos, cada uno su historia, ahora no está olvidar de Dios, su presencia y generosidad. Está como si mi historia a morir y a fracasar. Otro nan historia está de dolor y lucha. Y todo también te viaja, no está olvidar de ese. ¿Quién sacanos? Porque es realidad difícil. En el momento que uno estaba deprimido, en el momento que uno estaba pasa hambre, en el momento que uno estaba pasa estaba en crisis. ¿Quién sacanos? Porque tú ese. Pues ahí, historia de un pueblo, el pueblo que Dios escoge, es un de Israel. El pueblo, su experiencia, que al olvidar, viva Dios su misericordia, hacer, confrontar, de Josué, prometo el amor. Él la conta nan, él avisa nan, él la trece nan, delante, en la memoria, el recuerdo nan de turcos que Dios el hace, pacunan. Para el pueblo jamás de nunca lo olvidar arriba Dios Yahvé, que está lleno de compasión, de ternura, de generosidad. Van reza, pide Dios para nos ser librar y curar de nos memoria. Para nos 13, no recuerdo, nan, tur lo cual que Dios él hace con nos. Y recordándolo y lo cual que Dios él hace y obra con nos porta más agradecido para con él. Nos porta más agradecido para con otro. Nos porta más amable y bondadoso y misericordioso para que tú están que te rondonanos y que te ayudanos. Veneras aquel no me que subir más alto con mi por mi que miraba aquella baboso y alaba de show a mí ti me ser arriba Señor mi ti me ser arriba mi tata mi ta chiquito mi sa tu na mi papás mi queda turcos atrás
que estima pasó, sombra bota mi gran amor, haz un milagro de mí, renta de mi gas, renta de mi vida, cambia tu mi estructura, sana tu mi herida, señale de vos santidad, mi que estima pasó, sombra bota mi gran amor, haz un milagro de mí. Eras aquel, lo mi Jesús, más alto,
si a mi vivo santidad, mi que estima a vos, sobrabota mi gran amor, es un milagro de mí. Salmo responsorial, Salmo 136, 1, de 3, 16, de 18, 21, 22 y 24. Refrán da bisa, su amor está eterno. Dona gracia na Senhor para su bondad. Nostur, su amor está eterno. Dona gracia na Dios de Dios nan. Nostur, su amor está eterno. Dona gracia na Senhor de Senhor nan. Nostur, su amor está eterno. Él guía su pueblo del desierto. Nostur, su amor está eterno. Él acaba con el rey nan famoso. Nostur, su amor está eterno. Él amata el rey nan poderoso. Nostur, su amor está eterno. Na terra él aduna para herencia. Nostur, su amor está eterno. Para herencia na Israel, su servidor, nostur, su amor está eterno. Él alibra-nos de mão de opressor, nostur, su amor está eterno. Nos salmo ta salmo 136. Nos tabata reza y salmista ta pone nos reza, su amor ta eterno. Su amor ta eterno. Dios su amor ta eterno. ¿Y qué menku? Si Dios su amor ta eterno, significa que Dios siempre está presente. Estaba tata y estaba acompaña al pueblo, pero esta sigue acompañándonos a hoy. Estaba tata. Dios, su amor está eterno y lo sigue acompañándonos. Y pensé, salmista está invitándonos para nos reconociendo Dios su amor, que está un amor eterno, que menos un amor vivo, un amor siempre presente. Este invita-nos para nos dar una gracia na nos Dios, para su bondad. Dar una gracia na Señor, para su bondad, para su amor está eterno. Y está una experiencia de amor constante. Su amor está eterno, significa constante, permanentemente, siempre, turora, tur momento Dios está presente, pesei, su amor está eterno. Su obra nan, ta queda existir para siempre, su amor está eterno. Su fieldad, Dios, su fieldad, su ternura está eterno. Que ven, siempre Dios está fiel. Dios está cumpliendo su promesa, nan. Dios está sigue acompañándonos. Y está acompañándonos dor y para medio de su Hijo Jesucristo. Y Cristo Jesús te manda para nos Espíritu Santo para nos reconocer en presencia constante de Dios. Para Dios, su amor está eterno.
min para bande mi. Minha isa cara wag mo, boa livrar-me de picar. Danke, Senhor, por botei sempre tu comigo. Me que amabo, danke, por botei sempre tu comigo. Me que amabo, danke, por botei me manter. Me que amabo, danke, por dar me cai. Danke, Senhor, por botei sempre tu comigo. Oni mais que tu me passa, nem caminho de mais fundo. Lomi não tem medo, passou me saco, botei na. O problema lo me topa, pero lo me vencerá. Passo, Senhor, lo te sempre tu comigo. Botei sempre tu comigo. Me que amabo daqui, botei me manter. Oh, me que amabo daqui, não tá largar me cai. Daqui, Senhor, botei sempre tu comigo. Oh, sim, daqui, Senhor, botei sempre tu comigo. Aleluya, aleluya. Señor Jesús, drama riba nos cada un Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, ciencia. Ayúdanos a comprender, Señor, vos palabra, vos mensaje. Mi magnan, Señor, sea cuboso. Mi que proclamar Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versos 3 tecu 10:2. Dispensame mi así en español. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio, de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de su corazón les permitió Moisés repudiar a sus mujeres. Pero al principio no era así. Pero yo les digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegal, ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos entienden esto, solo los que han recibido este don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Gloria nabo, Señor Jesús.
Nos evangelio que nos atume for de San Mateo capítulo 19 versos 3 TQ 10-2. Nos por medita poco y promecos que nos mester mira que Jesús está presentándonos el ideal de una vida matrimonial. Tende, está presentándonos el ideal de vida matrimonial. Y me está poniendo corda. Na principio no estaba así. Na comenzamiento no estaba así. Y esta comienza que es fundesi, que está importante para nos atender con él. Dice Jesús, avísanos después con anta puntre, si está lícito, sí o no, para de un otro divorcio. Jesús te responde, vos no alesa, que es creador, en principio, en el comenzamiento, Dios ha creado hombre y mujer. Y en vez Dios te avisa, pensé, el hombre talaga su mamá y su tata, y está unida a su casa, para dos, no sea dos más, ma un carne solo. De manera que, lo cual que Dios ha unido, gente no tiene más de separar. ¿De qué cosa trata? En primer lugar, Dios está trae delante y Jesús te explícanos, trata de una historia de misericordia y amor de parte de Dios para la humanidad, para nosotros. Y es ahí está exigido de parte de Dios fieldad. Trata de un les, una enseñanza que Jesús que dunanos para nos enseñar nos en primer lugar conocer bon quién nos está y para nos por tener reconocimiento aquí reconocer Dios su amor. Tende aquí. ¿De qué manera nos por reconocer Dios su amor? Ejemplo que fariseo nanta pone delante, pastor no quiere pone Jesús na prueba. No que pone trampa para Jesús. Jesús su respuesta está tremendamente fuerte. Esta es una respuesta que estaba contra ingratitud de corazón humano. Pues el corazón humano está ingrato, está malagradecido. ¿Cuánto ves, Señor mes, está viniendo a nos auxilio y que ayúdanos? Pero de repente te envía nos con facilidad. Para cualquier prueba de vida, nos talague y pone un banda. Ese es lo cual con Jesús que jala atención. ¿Cuánto problema nan? Y para cuánto problema nan y crisis, y pareja, hombre o mujer, na mister pasa a lo largo de una vida. Pero Jesús, ¿qué? Es que le haga constancia, cusinye, cos no por vai. Pesei. Lo cual que Dios a unir, gente no tiene más de separar. Dios a unir y dos corazones y dos sentimientos nan carácter, nan voluntad, pero tanto un como otro nan mister queda unido nan mes na Dios. Pa nan sea de Dios instrumento de gracia, de salvación, de liberación, y Dios por obra de nan cada uno. Y Dios obrando en mucha mujer, Dios obrando en muchos hombres, nan taviera uno de Jesús, de Dios. Y pensé,
ninguna circunstancia, ningún crisis, ningún problema, ninguna dificultad por separar un por de otro. Ese es lo cual con Jesús que trece adelante. Punto 2, muy importante. Ahora, nos por comprender que se trata de fialdad de Dios, que se queda íntimamente unido con Nan, ta ser llena de la mente y corazón, que es confianza, con lo cual nos se llama fe. Fe como fruto de una relación íntima con Dios, una relación exclusiva. Pero es falta de confianza, es falta de fe, tapone nos quita por de Dios su mandamiento ni su principio, y no estaba ahí na nos manera. Pese a Jesús te responde a fariseo nan. Ora nanta puntre de con Moisés a permitir carta de divorcio panan. Y Jesús su respuesta está para vosotros terquedad. Para vosotros terquedad de corazón. Esta terquedad de corazón está en falta de confianza y fe que nos no que pone en Dios. Y que nos no talaga Dios actúa, mueve de nos cada uno su vida. Y pues ahí nos tagaña nos ves. En lugar de acercar busca de Dios el derechamiento, es unidad, es comunión, es perdón, es reconciliación, es libertad, es cura, nos está sali core mesora. Y así na nos manera. Pues ahí hoy en día nos queda sin cumplir con Dios su mandamiento de no divorciar. Entonces Kiko no estaba ahí, cambia de pareja como si nos que cambia de paña, con facilidad enorme, sin pensar mes, viva nos mes consecuencia nan. Y ese está lo cual como Jesús está advertir. Jesús está advertirnos y está advertiendo a su discípulo nan. Diva, es nan kuta hasi nan mes eunuco. Que men, liber, puro, limpi, para no por sirve el reino de Dios. Pero también tiene vocación matrimonial, de estar que está comprometido con Dios, de otro, para junto, viera un y sirve Dios dentro del sentido de palabra. Ese está Dios su proyecto. Hombre, que está laga su mamá y su tata, está unido a su mujer, pero nan dos mister queda unido a Dios, Dios de y de otro. Así nan dos sea uno, unidad y comunión, para por luna y fruta. Y ese tiene que ver con voluntad. Es voluntad que está poniéndonos vira deseoso de buscar más y más Dios su derecho. Pues ahí tiene un visa que te avisa, familia que está reza unida y está queda unida. Si esposo está unido y queda unido, viva unido con Dios. Y si esposa está viva unida y queda unida a Dios, y esta es una fuente de oración, Dios está ahora de esposo y de esposa y de una unidad, una comunión. Dios está haciendo fiel. Dios está tresepanando creatividad, alegría, dinamismo. Dios está haciendo viva de ye. Panan sea de Dios su instrumento. Difícil para mucha mujer, difícil para muchos hombres que unir a Cristo y que está viva con Cristo y que nan dos está reza junto en Cristo, difícil para problema, crisis, dificultad, por quebrar nan un fue otro. Difícil para estar Cristo Jesús presente. Y esa está en vida matrimonial, en vida
no se llama sacramental, es sacramento. Y vida sacramento significa que Cristo está viva en muchas hombres está viva en Cristo, Cristo está viva en muchas mujeres está viva en Cristo, y muchas mujeres con muchas hombres está unido con otro, de unión, de oración, y fiel a Cristo, nanta persevera, y Cristo está garantizada para unidad, comunión, respeto, estabilidad, progreso, prosperidad, para sobre lo cual que Dios ha unido, gente no tiene más de separar. Mi hermana nos llegan a final de nuestro programa. Buen día con Jesús. Danki, Masha, Danki, nos te llama Dios para su palabra. Señor, llénanos de sabiduría, de fortaleza. Señor, así para cada esposo y esposa persevera de vos. Y mare, vos como esposo y esposa,
Si vos está pasando dor de momento tan difícil, dor de crisis, no lo olvida acercar, busca a Cristo más y más su derecha, y Cristo lo restaura vuestra vida matrimonial, vuestra vida de pareja. Y si acaso vos vivando juntos, no ha recibido bendición de Dios, no ha permitido Dios dentro de vuestra vida de pareja, así para pareja sea un sacramento, busca bendición, así na vos perseverar y sea fiel a Cristo, y unir a Cristo, vos por sea signo de unidad y comunión. Masha para bien a vosotros, pareja na kuta persevera, kuta lucha, matrimonio nan, Dios sea vuestra bendición y fortaleza. Masha para bien de cada uno de vos. Y para todos están cuajasi añahue, Masha para bien, un feliz cumpleaños, Dios bendiciona a vos, hope y fuerza, ánimo, Dios bendiciona a unitur. María, mamá de nosotros, pide para nos. Bendición de Dios Todopoderoso, Tata, Yu y Espíritu Santo, baja arriba voso, queda siempre con vos. Amén. Miro magnan, voso, queda en la paz, va en misa, como familia, como pareja, busca a Dios su derecha, participa de Santa Eucaristía, arriba ya domingo, te ya luna con Dios su poder. Di già luna pa già vierne, di 6 ore pa 7 ore di mainta, Buon dia con Jesús, presenta pa Pastor Iván. La que poder de oración tabo desayuno, la que poder de oración fortificabo y lantabo espíritu. Bom dia com Jesús. Pastor Iván te invitavo di 6 ore pa 7 ore di mainta a través di Voz di Moneiro, no 24.7 FM.